Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado. Dice que será condenado el que no creyere. Por lo tanto, es necesario estar muy consciente que la persona que no cree en el Señor Jesús y mucho menos se ha bautizado, no tendrá salvación, como lo dice la palabra de Dios. Es necesario pensar en estas cosas, que uno tiene que estar preparado para aquel día cuando el Señor aparezca en gloria o que la muerte nos sorprenda. Uno tiene que estar ya listo con estos requisitos: creer en el Señor Jesús y haber sido bautizado, porque si no, dice la palabra que hemos creído en vano. Entonces, ahora el punto de vista de este tema es, como lo dice acá la palabra de Dios, que el que creyere y fuera bautizado. Muchas personas creen en el Señor Jesús, creen que Él es un profeta, creen que es un Dios menor, creen que es un Dios pequeñito, creen que fue un buen hombre. Muchos creen en el Señor Jesús, pero de la manera correcta, como deben de creer de Él, no lo creen. Que Él es Dios mismo, el mismo Dios invisible manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio: Dios fue manifestado en carne. También es necesario creer que Él es el mismo Padre eterno, como lo dice Isaías 9:6, Padre eterno, como lo dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es necesario creer en el Señor Jesús, pero creer de esta manera, que es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, pero hay un detalle: muchas gentes creen que Él es Dios, muchas gentes creen en Jesús, pero también dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero ellos no tienen oportunidad de salvación. Entonces, no basta solo con creer, sino llenar el requisito completo. Dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero hay una forma de ser bautizados, puesto que aquí dice solamente que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero veamos de qué manera la persona tiene que ser bautizada, o qué requisitos tiene que tener antes de ser bautizado. Por eso nosotros predicamos el evangelio, para anunciar a la gente que hay una escapatoria, hay una forma como poder huir de la condenación. Solamente basta con creer en el Señor Jesús y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es el bautismo legítimo que practicó la iglesia primitiva, que practicaron los apóstoles, que practicaron los antiguos. Es el bautismo legítimo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice acá? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿pero de qué manera nosotros vamos a creer en el Señor? Vamos a creer que Él es Dios, como está escrito en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, como lo dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creer de esa manera en el Señor Jesús. Entonces, pero hoy en día hay corrientes doctrinales que dicen que hay que bautizarlos de inmediato. Hoy recibió al Señor, hoy hay que bautizarlo. Y la Escritura nos enseña claramente que hay un orden, hay un proceso a seguir. Claro, una persona que ya conoce del Señor, una persona que cree en el Señor, tiene que estar apta para el bautismo. Recordemos el requisito que pedía Juan, aún solo para el bautismo de arrepentimiento. Muchas personas toman muchos pasajes que en este momento vamos a meditar en ellos. Muchas personas toman este pasaje muy literal y no lo interpretan. ¿Por qué razón se dieron los bautismos de esta manera? Muchos de los bautismos se ven de inmediato, pero falta que ver qué clase de personas eran que aparece en la palabra de Dios que se bautizaron de inmediato. Entonces,
pero hay un orden. Aunque la persona crea, dice que el que creyere y fuere bautizado. Para creer en el Señor Jesús es necesario aprender de Él, puesto que nosotros somos gentiles, gentes que adoran a otros dioses, gentes que tienen otras creencias. Por eso hay un proceso. No es lo mismo como aquellos que aparecen en la palabra de Dios, que vamos a tomar de ejemplo en esta hora. Dice, por lo menos en el pasaje que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8:26 al 40, dice así en cuanto al eunuco, que es uno de los pasajes muy favoritos que toman aquellas congregaciones para bautizar de inmediato a las personas. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe a subirse y sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí hay algo muy importante al ver este pasaje de la palabra de Dios. Dice la palabra que el eunuco venía de adorar, no era un inconverso, no era una persona corrompida, no era una persona pagana. Dice que venía de adorar, de Jerusalén. Él solo lo que le faltaba era conocer quién era el Mesías, porque Israel en ese tiempo esperaba al Mesías, pero muchos no le conocieron. Entonces, por esa causa se ve que aquí el eunuco es bautizado de inmediato, porque era una persona temerosa de Dios. No era una persona, él conocía la ley de Dios, él venía de adorar, él conocía la ley de los judíos, él conocía la religión judía. Entonces era un hombre temeroso, era un hombre adorador de Dios, pero no conocía al Mesías. Entonces eso es el único requisito que a él le faltaba, y por esta causa le dice: Felipe, si crees de todo corazón, y él lo confiesa con su boca. Sí creo, dice, mire, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él confesó. Por esa causa se ve claramente que le bautizó de inmediato. Pero hoy en día muchas personas no conocen quién es Jesús. Y si alguien se lo presenta diferente. Es necesario que crean exactamente como creyeron los antiguos. Todos aquellos creían que era el Hijo de Dios, pero Dios mismo manifestado en carne. Ese es otro tema, otro estudio, pero estamos viendo la prontitud con la que aquellos antiguos, muchos fueron bautizados, y es ahí que muchos toman de base estos textos, pero tiene su explicación. Felipe bautizó al eunuco porque era un hombre temeroso, era un hombre adorador,
era un hombre respetuoso de la palabra de Dios. Él solo le faltaba ese requisito. Él tenía lo demás. Él era una persona temerosa. En pocas palabras, esta persona era una persona convertida, una persona temerosa. No tenía costumbres paganas. Entonces, por aquí vemos también otro pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43 al 48. Dice, este pasaje se refiere a Cornelio. Cornelio era un varón gentil. Era un varón gentil, pero aquí vemos otro detalle. Era un hombre temeroso que hacía oraciones al Señor sin conocerle. Era temeroso, hacía oraciones, limosnas, hacía mucho ruego. Era un hombre de un corazón bondadoso. Era un varón temeroso. No era un varón pagano, un varón que tenía idolatría en su corazón. No era un varón que no, aunque no conocía a Dios, pero no era corrompido. Era un hombre temeroso, tanto así que tuvo el privilegio que un ángel le hablara en visión, y le declarara el camino que tenía que seguir para obtener la salvación. Tanto fue que así el Señor le dijo, varón muy amado eres. El Señor tuvo que hablarle a Cornelio porque era un varón muy especial, no era un varón común. Entonces aquí vemos a otro que es bautizado también con prontitud, pero era un varón muy distinguido, muy temeroso de Dios, que hacía muchas oraciones y limosnas, tanto así que dice que habían subido a la presencia del Señor. Dice, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empieza el discurso, y en este pasaje dice así, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Vemos aquí también otro pasaje que sí es cierto. Fueron bautizados de inmediato, pero solo le faltaba el conocimiento de que quién era el Mesías, quién era su Salvador, pero él ya tenía costumbres, él tenía actitudes de un creyente, él era una persona temerosa. Entonces vemos el caso del eunuco, un adorador. Vemos el caso de Cornelio, un hombre temeroso de Dios que hacía muchas limosnas, muchas oraciones, muchos ruegos. Entonces era una persona que buscaba de Dios, no era una persona que realmente estaba paganizada. Vemos por aquí también otro pasaje. Dice, esto se refiere al carcelero. Otro pasaje que muchos toman para bautizarles de la noche a la mañana. Pero la palabra de Dios es ordenada, da las indicaciones cómo debe estar la persona para ir a las aguas bautismales. Dice, Hechos 16, 29, 34. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué le sucedió a este hombre? El carcelero sabía perfectamente que los que estaba custodiando eran hijos de Dios. Dice la palabra que Pablo y Silas oraban al Señor y cantaban himnos. Y a la medianoche dice que un gran terremoto sacudió la cárcel. O sea, lo que estaba sucediendo allí era palpable, que el poder de Dios estaba con estos varones. Por eso es que el carcelero se ve que él de inmediato cree, porque vio el poder de Dios palpable, que Pablo y Silas cantaban y oraban.
Entonces, y el Señor le respondió con poder de lo alto, abriendo la cárcel, abriendo todas sus puertas. Los cepos y los grillos cayeron de sus manos y de sus pies. Entonces fue un testimonio muy palpable, fue un testimonio muy real, fue una maravilla que vio el carcelero. Máximo cuando se dio cuenta que ninguno había escapado. Entonces no le quedaba otra oportunidad, porque estaba condenado a la muerte. Este soldado estaba condenado a la muerte al darse a la fuga un reo, al darse a la fuga un preso. Y si se escapasen todos, tenía ganada la condenación. Entonces el carcelero se arrepintió y creyó en el Señor cuando le anunciaron del Señor Jesús. Fue repentino ese convertimiento, porque él vio el poder de Dios manifestado en aquellos dos siervos del Señor. He ahí el detalle por qué también se bautizó de inmediato. Fue una persona que creyó de todo corazón y estaba altamente agradecido con Dios. Toda la familia estaba agradecida con Dios porque les fue salvada la vida, porque él mismo se quería quitar la vida. Entonces vemos el caso del carcelero. Y también vemos en la palabra de Dios otro pasaje que se ve que también es bautizada de inmediato una persona. Pero veamos qué clase de personas hemos venido revisando desde Felipe, Cornelio, el carcelero. No eran personas comunes. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 13 al 16, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pero ¿quién era Lidia? Dice que era una adoradora de Dios en Tiatira. No era una persona inconversa, no era una persona irrespetuosa, no era una persona idólatra. Dice que adoraba a Dios. Solo le hacía falta el conocimiento del Mesías, le hacía falta el conocimiento del Cristo, le hacía falta el conocimiento del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso aparece que fue bautizada de inmediato. Entonces, ese es el detalle. Aún para el bautismo de arrepentimiento, que Juan ejerció en esta tierra, cuando llegaban todos aquellos, los publicanos, los soldados, cuando llegaban todas aquellas personas y los fariseos, Juan les dijo claramente: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, solo porque quieren ser bautizados, no es el requisito llegar deprisa porque ya entendí y quiero ser bautizado. No, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona recibe al Señor este día, claro, es un proceso. Esta persona empieza a conocer al Señor, empieza a conocer el plan de salvación, empieza a conocer qué le gusta y qué no le gusta al Señor, empieza a conocerle, empieza a crecer en conocimiento. Entonces, todos estos personajes que hemos visto, a excepción del carcelero, dice que eran personas adoradoras. El etíope era un adorador, conocía de la palabra de Dios. Cornelio era un adorador, temía al Señor, tenía muchos frutos dignos de arrepentimiento. Cornelio y su familia también eran adoradores, toda su familia. Vemos que Lidia era adoradora, una mujer especial. Entonces, por esa causa es que Juan se ve que le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que se requiere para que una persona sea bautizada, aunque tenga conocimiento que está en desventaja al no ser bautizada, pero tiene que acelerar sus pasos en agradar a Dios, para que esta persona, una vez haya cumplido esos requisitos, como dice: arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19, así dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la persona antes de llegar al bautismo tiene que ir arrepentida y convertida. Desde el momento que la persona recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, es un hecho que es un acto de arrepentimiento. Se entrega al Señor, deja este mundo, pero falta la otra etapa, el otro proceso, que es el convertirse. El convertimiento lleva un proceso. Mientras la persona está aprendiendo del Señor, empieza a dejar malas actitudes, empieza a despojarse de los malos hábitos. Desde ese momento la persona empieza a cambiar. A ese proceso se le llama convertimiento, y eso es lo que se requiere de un periodo de tiempo, porque recordemos, nosotros somos gentiles y el evangelio es anunciado por primera vez. En aquel tiempo la gracia de Dios se manifestó en los apóstoles, en la iglesia primitiva, con grandes señales y prodigios, y por esa causa es que el Señor hacía obra repentina en los corazones. Note usted hoy en día, muchas gentes no quieren nada de Dios. La puerta está abierta, el evangelio se está anunciando y nadie quiere de Dios. La gente está endurecida de corazón. En aquel tiempo, los contemporáneos al Señor Jesús, los contemporáneos a los apóstoles, los contemporáneos a la iglesia primitiva, de repente recibían al Señor y entendían y se regocijaban. El Señor hacía una obra instantánea porque el poder de Dios estaba en aquella iglesia que estaba floreciendo. En la iglesia que el Señor dejó fundada en esta tierra, el poder se manifestaba con gran gloria, porque empezaba a crecer la iglesia en número. Entonces el Señor se dejaba sentir y ver con muchos prodigios y señales, pero ahora la gente no quiere nada de Dios. Entonces se requiere de un tiempo, de un proceso para ver que esta persona haya cambiado, para que pueda entrar al proceso de bautismo. Para que pueda entrar al bautismo, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo del viejo hombre tiene que dejarlo para entrar a las aguas bautismales. Si una persona no va arrepentida ni convertida, esta persona dice, Hechos 3:19, que sus pecados no son borrados. Para que el bautismo tenga efecto, lo que significa muerte, sepultura y resurrección para vida eterna, para que el bautismo tenga ese efecto especial, la persona tiene que ir arrepentida y convertida. Ese es el tiempo, no que nosotros lo pongamos, sino que la palabra lo enseña. Entonces, para que una persona se convierta, para que deje sus malos hábitos, no los va a dejar en un día, en 5 días, en una semana, en un mes. Eso depende del esfuerzo de la persona. Entonces, la persona determina el tiempo. Si esta persona ha cambiado, entonces ya está apta para el bautismo. Entonces, cuando esta persona ya entiende que se ha despojado totalmente del mundo, que deja las malas prácticas, que ya no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, esta persona está apta para el bautismo. Nada le impide. El eunuco no era participante de las cosas del mundo. Por eso él le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si había algo más. Y lo único que le faltaba confesar era creer que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Solo eso le faltaba confesar. Entonces, ahora hoy en día muchas personas que reciben al Señor se están congregando y no dejan el mundo. Están con un pie afuera y con un pie adentro. Por esa causa no se pueden bautizar. Hay personas que les falta arreglar ciertas cosas, dejar ciertas cosas, y por eso no se pueden bautizar de inmediato. Porque aunque se bauticen de inmediato, el bautismo no les hace efecto ninguno, porque dice que los pecados no son borrados. Hay que tomar notas. Hechos 3:19 dice claramente: así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. De lo contrario, no. Entonces, media vez la persona ya haya cambiado, sea una nueva criatura realmente, sea una nueva criatura ya dentro del evangelio, esta persona está apta para el bautismo. Juan les dijo, hagan pues frutos dignos de
de arrepentimiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si aquellos hubiesen cambiado de actitud, de su forma de vida, Juan les hubiese bautizado, pero como ellos no habían cambiado nada, solo por miedo o por llenar un requisito querían bautizarse, Juan no les bautizó. Entonces, dice Romanos 6, 22 al 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando una persona ya ha recibido el bautismo, cuando una persona ha recibido al Señor, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona ya creyó al Señor, cuando una persona ya se bautizó, esta persona tiene por fruto o tiene por testimonio de dar todos los días de su vida sobre esta tierra, dar frutos de santificación. Aunque seamos carne, nosotros como el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, estamos obligados a dar frutos de santos, frutos de santos. Ya no podemos estar practicando el pecado. Entonces, he ahí el detalle por qué nosotros somos específicos en decir que sí, el Señor dio un patrón a seguir. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, en día, muchas personas no se bautizan, no porque la iglesia lo impida, no porque los ministros lo impidan. Las personas no solicitan bautismo, las personas no dan ese paso porque sabe que no han dejado el mundo, porque sabe que no han llenado requisitos, porque no han cambiado de vida. Perseveran dentro del evangelio y hay cosas que no las han dejado. Y la misma conciencia les dice, no estás apto para el bautismo. Entonces, Lidia era una adoradora, estaba apta. El etíope era un adorador, estaba apto. Cornelio era una persona temerosa, adoraba a Dios sin conocerle, tenía frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es por eso que se ve en la palabra de Dios que estos personajes fueron bautizados de inmediato. Sin embargo, hoy en este tiempo no se puede proceder así. Porque si uno bautiza a una persona de inmediato, hoy recibe al Señor, a la siguiente semana se está bautizando, esta persona ni ha conocido a Dios, no sabe realmente qué es el celo de Dios, no sabe qué es la sana doctrina, no sabe de qué se debe de despojar, no sabe qué tiene que hacer para agradar a Dios. Empieza a caminar como un bebé, como un tierno. Hay un proceso de crecimiento espiritual. Por eso nosotros no exigimos ni obligamos a la persona que se bautice, ni tampoco lo negamos, sino que la persona misma determina cuándo está apta para el bautismo. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. Por lo tanto, hay una oportunidad. El que no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús, tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo. Es necesario bautizarse para ser salvo, dice la palabra. Otros dicen que el bautismo nos salva. Y claro, Primera de Pedro 3:21 dice, ahora pues el bautismo que a estos corresponde, ahora nos salva. Dice que sí nos salva, se incluye Pedro. Dice que el bautismo sí trae salvación. El texto que hemos tomado nosotros de base, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, solo falta dar frutos dignos de arrepentimiento y hay que bautizarse. Es necesario estar limpios de nuestros pecados para estar aptos para entrar al reino de los cielos. Recordemos, cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. ¿Qué espera usted para ser bautizado? Solamente arrepentirse y convertirse. Ya recibió al Señor como su único y suficiente Salvador, le falta un paso. Le falta un paso, el bautizarse. Pero para bautizarse tiene que convertirse.
tiene que ir una nueva criatura, tiene que ir una nueva criatura, o sea, a las aguas, tiene que ir apto para que sus pecados sean perdonados. Y si ya está listo, ya dejó el mundo, dejó las malas prácticas, es sincero con Dios, se ha despojado del viejo hombre, ha hecho morir lo terrenal, ¿qué espera? Esa fue la pregunta que le hizo el eunuco a Felipe. ¿Qué me impide? A él no le impedía nada porque él ya estaba apto. Hay un proceso. Por lo tanto, hay que bautizarse para tener garantizada la salvación. Y después de bautizado, dice que tenemos por fruto nuestra santificación. Una vez ya bautizados, nosotros tenemos que estar guardándonos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor aparezca en gloria. Que el Señor Jesús les bendiga.